Buenos días, parceros. Bienvenidos a mi canal, El Multiverso Cuántico de Juan Piz Montoya. El personaje del día de hoy es el profe Gómez Montoya, quien les habla. Voy a explicar mis estrategias para terminar con el calentamiento global, el virus SARS-CoV-2, el hambre y la guerra. Específicamente, la presentación del día de hoy tiene que ver con la ingeniería requerida para desarrollar un respirador artificial para limpiar la atmósfera y fortalecer el planeta Tierra contra las pandemias. Parte 1 de 2. La introducción. Para la introducción al tema que estamos viviendo en este momento, con la afectación del COVID-19, lo primero que quiero definir es lo que es una pandemia. Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa en los humanos en una área geográficamente extensa. Lo que estamos viviendo ahora es una afectación por el COVID-19 que ya logra todo el planeta, que alcanzó ya todos los continentes. Los tipos de pandemias surgen por virus, bacterias y plagas. Y entre las pandemias que ya la Tierra ha vivido está la fiebre tifoidea, la viruela, la difteria, la gripe y la tuberculosis. Entonces, las pandemias como tal no son algo nuevo. Puede que a nosotros solo nos haya tocado esta, pero es algo que normalmente puede estar pasando cada 100 años. La última pasó hace 100 años y fue una pandemia bien fuerte. Ahora quiero definir lo que es la economía circular. La economía circular es una estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la entrada de los materiales vírgenes como la producción de desechos. Entonces, como tal, la economía circular es algo que no tiene residuos, que busca no tener residuos y que no introduzca nueva materia prima, sino que se trabaje más o menos con lo que ya está. El fuego, como guía en el desarrollo de la humanidad, busca explicar cómo ha cambiado nuestra vida, nuestra historia, por el control que hemos tenido con el fuego. El dominio del fuego ha permitido, desde la época en la que el hombre vivía en la caverna, grandes cambios. El primero de los grandes cambios fue cuando el hombre logró controlar el fuego, cuando pudo controlar el fuego que se producía por la caída de rayos, cuando el hombre pudo utilizar ese fuego para cocinar sus alimentos, para asar su carne. En ese momento el hombre cambió, porque toda la energía que necesitaba el hombre para digerir la carne que consumía, toda esa energía se concentró en el desarrollo del cerebro. En ese momento el hombre pasa a ser un simple animal a ser un ser con conciencia. Entonces el fuego ha influenciado la evolución humana durante toda la historia y lo continúa haciendo. El fuego también tiene un papel purificador y creador de vida, porque antes se podía utilizar el fuego, antes de que tuviéramos el efecto invernadero, digamos hace 100 años, era normal que la gente quemara la basura, utilizara el fuego para quemar la basura y evitar lugares con grandes suciedades. Entonces el fuego se ha utilizado como purificador y como creador de vida, porque a veces sucede que los bosques deben quemarse para que la vida surja, para que pueda haber vida de nuevo en los bosques, y es requerida la aparición del fuego en ciertos momentos. El control del fuego nos puede llevar hasta las estrellas. El fuego, cada vez que se controla, pongamos un ejemplo, cuando se controló la primera vez en los motores de combustión interna, hizo que cambiara toda la historia de la humanidad. Cuando el motor de combustión interna se logró desarrollar, pudimos empezar a desplazarnos a lugares más lejos, a transportar mercancía muy pesada que antes no se podía hacer, y luego de ahí pudimos desarrollar los aviones. Entonces, cada vez que se ha controlado el fuego, hemos podido evolucionar. Ahora, el fuego nos puede llevar hacia las estrellas, nos puede llevar, cuando controlemos el fuego de la manera óptima, podremos llevar cohetes al espacio y poder llegar a alcanzar los planetas que a veces queremos explorar. En mi investigación, yo quiero controlar el fuego utilizando el combustible óptimo
que es el biogás, que es un combustible derivado de la materia orgánica. Ese es el nuevo control del fuego que yo pienso dar y que pienso explicar a través de mis canales, de mis videos. Apenas se controle el fuego que se utiliza en el biogás, podemos dar un salto a una nueva generación. El planteamiento del problema. El uso de los combustibles derivados del petróleo ha permitido que la historia de la humanidad sea la que es. Entonces hemos utilizado el petróleo para lograr avanzar demasiado en lo que somos, pero llegó el momento en el que el uso del petróleo fue desmedido. Entonces se empezó a crear el efecto invernadero, lo que llevó a un cambio climático, que era algo lo que estábamos viviendo antes de la cuarentena. La cuarentena nos ha permitido limpiar el planeta, obligados, pero lo hemos logrado. Pero si se continúa luego de que termina la cuarentena el uso indebido del petróleo, pues en unos años volveremos a tener esas atmósferas contaminadas. Y esas atmósferas contaminadas son las que crean que aparezcan virus que afectan la salud de la humanidad. La falta de interés político en el uso de las energías alternativas ha hecho que estas no se logren desarrollar completamente. Por ejemplo, el caso del auto eléctrico. El auto eléctrico es un auto que ya está inventado hace más de 100 años, pero como no había el interés por este desarrollo, sino por la utilización del petróleo, es algo que apenas se está desarrollando completamente. Entonces, si el interés de los gobiernos fuera otro, hace mucho tiempo ya podríamos tener los autos eléctricos. La desigualdad económica en los países y en todo el mundo ha creado un gran caos en la sociedad en la que vivimos. Una sociedad en la que en promedio el 90% de la riqueza solo la tiene el 10% de la población. Entonces tenemos una sociedad en la que hay muchísimas personas pobres y hay pocas personas con muchísimas riquezas. Entonces esta gran desigualdad ha creado una sociedad corrupta, sociedad corrupta en la que los gobiernos por décadas se han dedicado a robar nomás los dineros del Estado y ni siquiera pudieron construir un sistema de salud adecuado. Eso pasa muy especialmente en Colombia, en Perú. Sistemas corruptos que no han permitido que estemos preparados para lo que está pasando ahora y ahora se está viendo los resultados de la corrupción durante tanto tiempo. También esa falta de interés político ha hecho que el desarrollo de la investigación científica en países como los nuestros sea muy limitada, a pesar de que en Colombia más o menos en los últimos 30 años se ha hecho una buena investigación y en la que hay muy buenos investigadores en Colombia. La falta de recursos es la constante. Lo normal es que las personas que trabajamos en investigación nos toque trabajar con muy pocos recursos y haciendo lo que podemos con lo mínimo, mientras los gobiernos se gastan miles de millones en una simple encuesta para los proyectos de investigación. Tenemos menores recursos para hacer mucho más. Entonces eso puede decir mucho de lo que es el propósito real de un gobierno corrupto como el de Colombia. La entropía como medida del desorden de las naciones y de la tierra. Entonces, yo quiero proponer que la entropía es una medida del desorden de los sistemas termodinámicos y que en este caso los sistemas termodinámicos pueden ser nosotros como seres humanos y como naciones. Entonces, la entropía es la que mide ese desorden. Y la entropía tiene que ver una relación directa con la mortandad de los virus. Entonces, entre más entropía haya en una nación, o sea, entre más desorden en todos los aspectos que he venido mencionando, mayor es la cantidad de muertos que van a resultar. Un caso muy complejo es lo que está viviendo Perú, donde en este momento Perú es el país con mayor casos de contagios por millón de habitantes. Es un indicador que está realmente dando muy fuerte para Perú
y por la cantidad de muertos que tiene en este momento la nación. Entonces, ¿qué es lo que causa todos estos problemas? El envenenamiento de la tierra, del agua y de la atmósfera, lo que resulta estimulando el surgimiento de más virus y bacterias. Entonces, dentro de las hipótesis de mi investigación están: la primera es la construcción masiva de respiradores artificiales, los cuales terminarán con el efecto invernadero por la limpieza de la atmósfera. El segundo es el desarrollo de un ciclo de economía circular óptimo basado en la biomasa y su masificación, lo cual permitirá terminar con el cambio climático. La masificación en la producción de biogás reducirá notablemente el uso de los combustibles derivados del petróleo. La producción de abonos fertilizantes por la biodigestión de la materia orgánica permitirá el incremento en la producción de alimentos y también permitirá la siembra de millones de árboles, lo que al final busca la eliminación del hambre, la reducción del uso de los combustibles derivados del petróleo en el mundo y así disminuir la posibilidad del surgimiento de guerras entre naciones. El objetivo general de mi investigación, que quiero empezar a desarrollar, surge de todo el trabajo que hice en mi doctorado y en mi postdoctorado. Mi próximo video va a explicar cuál viene siendo mi trabajo como postdoctorado y cuál es la base para este proyecto nuevo. El objetivo general de este proyecto, que surge por lo que está pasando en el mundo, es diseñar un sistema de manejo de los residuos sólidos basado en la economía circular verde para prevenir pandemias, hambre y guerra. Y los objetivos específicos son proponer un modelo de un sistema de manejo de basuras óptimo, diseñar un respirador artificial para producir oxígeno y para absorber CO2, incentivar el uso de combustibles alternativos sobre el uso de combustibles derivados del petróleo y optimizar la cadena productiva para la producción rentable de alimentos. Más o menos esto es lo que busca mi investigación. Entonces, para empezar, quiero definir qué son los residuos sólidos. Entonces, es toda materia que se abandona después de ser usada y que es susceptible de ser aprovechada y reincorporada nuevamente al ciclo económico y natural. ¿Cuáles son las fuentes generadoras de residuos sólidos? Entonces podemos tener residuos sólidos domésticos, escolares, comerciales, industriales o agroindustriales, de hospitales, de restaurantes, en general cualquier lugar donde se produzca materia, como pueden ser también en el barrio de las calles, en el mantenimiento de los parques en las ciudades. Todo esto generan residuos sólidos. ¿Cómo se clasifican en general los residuos sólidos? Los residuos sólidos se clasifican en residuos orgánicos y en residuos inorgánicos. Los residuos orgánicos son básicamente los que provienen de los alimentos o del crecimiento de árboles o del césped en los parques. Y los inorgánicos son los que producimos en industrias como el plástico, el vidrio, el papel. Entonces, en el Carmen de Viboral se hace la separación de estos dos residuos. Se separan los orgánicos y los residuos inorgánicos. El Carmen de Viboral está ubicado en Antioquia, en Colombia. Es el lugar de donde yo vengo y por eso surge en parte mi investigación y el amor por el uso del biogás. En el Carmen de Viboral la basura se recoge por separado, basura orgánica y basura inorgánica. La basura orgánica se lleva a un lugar especializado para producir abonos y para producir biogás, que es más o menos como el inicio de toda la idea que yo quiero proponer con mi proyecto. Y los inorgánicos se llevan a un basurero. En el Carmen también hacen la separación de la basura del papel, del vidrio
y ahí hacen un reciclaje, pero la mayoría pues de los residuos sí tiene que ir a los basureros. Entre los beneficios de reciclar está la ampliación de la vida útil de las plantas de tratamiento de residuos sólidos. Entonces, al yo llevar menos residuos, y digamos, si yo separo completamente los residuos orgánicos, entonces ya toda esa materia, toda esa biomasa ya no tiene que ir allá, entonces la vida útil del basurero se me va casi que a duplicar. La generación de una cultura ecológica, que es algo que falta en este momento en el mundo y que en las grandes ciudades casi que no se encuentra por la desconexión que hay con la naturaleza. Las personas ya no tienen esa conexión que se tenía antes con la naturaleza por vivir en las grandes ciudades, donde todo es una gran construcción gris de cemento. La preservación de los recursos naturales, que es básicamente pues como el objeto de todo el sistema. La dignificación de la labor de los recicladores y de todas las personas que trabajan en la cadena productiva de los residuos sólidos. Generación de abono, biogás, y con el biogás generación de calor y electricidad. Generación de alta cantidad de abonos para sembrar árboles y para patrocinar el sembrado de alimentos en el campo, que es uno de los aspectos más importantes que yo quiero destacar de este sistema, la posibilidad de que los campesinos reciban abonos para utilizarlos en la producción de alimentos. Y con la siembra de los árboles, generación de oxígeno y absorción de dióxido de carbono, lo que permitirá limpiar la atmósfera. Y con el uso del biogás, lo que logramos es la reducción del uso de fuentes convencionales de generación de electricidad. Entonces, el modelo base del sistema de economía de la circular verde que yo quiero proponer se basa en esta gráfica. Acá lo que yo presento es, los residuos sólidos, como les mencionaba, se dividen en materia inorgánica, como vidrio, plástico y papel, que se pueden reutilizar como materia prima para otros productos. Esto es una tecnología que ya es muy madura y que en casi todo el mundo se hace. Pero la utilización de la materia orgánica para aprovechar la biomasa no se hace. En pocas partes, Carmen Di Oral es de los pocos casos donde se hace esta separación. Con la biomasa se puede separar el abono y se puede producir también el biogás, ambos resultado de la digestión anaeróbica de la biomasa. Entonces, del abono se puede sembrar árboles y producir alimentos, y con esto se puede aumentar la producción de oxígeno y la disminución de dióxido de carbono en la atmósfera. Y con la utilización del biogás se puede producir electricidad en motores de combustión interna, con lo cual se busca disminuir el uso de los combustibles derivados del petróleo. Entonces, estas acciones que se toman juntas lo que buscan es la aceleración del ciclo del carbono y del oxígeno. Al aumentar la absorción del carbono de la atmósfera y aumentar la producción del oxígeno que se envía a la atmósfera. Lo que busca al final es limpiar la atmósfera, reducir el efecto invernadero y reducir el cambio climático. Entonces, más o menos con esto termino el planteamiento de mi propuesta, la que voy a desarrollar en el próximo video con mucho más detalle. Los invito a que vean la parte 2 del video, a que se suscriban a mi canal y si les gusta el video, le den un like. Muchas gracias.